Bienvenidos estudiantes a Ishamushka y a Chachukuna. Continuando la semana 15 de clases del lunes 7 al 11 de septiembre, el día de hoy veremos un nuevo tema en lengua y literatura. Hoy martes 8 de septiembre del 2020 tenemos el tema el verbo, así que comenzaremos a aprender acerca de este tema. Iniciamos recordando qué entendemos por verbo o qué es un verbo. Ya sabemos que el verbo son las palabras que expresan una acción o un estado en un tiempo determinado de una persona, animal o cualquier cosa, ¿verdad? Es la acción que realizan todas estas. Por ejemplo, saltar, comer, reír o leer, ¿verdad? Muy bien. Debemos también recordar cuáles son los pronombres personales porque en el verbo se conjuga los verbos utilizando los pronombres personales. Pues ya conocemos que los pronombres son las palabras que sirven para nombrar a una persona sin decir su nombre. Tenemos en singular y plural, ¿verdad? Según su número. Yo, tú, él o ella. En plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos o ellas, ¿verdad? Aquí está un ejemplo. Ellas están discutiendo. Utilizamos el pronombre para no decir, por ejemplo, María y Luisa están discutiendo si no usamos ellas. Él está escuchando música. Podemos decir Juan o José, pero con el pronombre lo nombramos él, ¿verdad? En masculino. Entonces ya recordamos cuáles son los pronombres, qué es el verbo para continuar a la nueva clase del día de hoy. El verbo, ¿ya? Palabra que expresa acción, estado o situación. El verbo lo encontramos en dos formas, en la forma personal y en la forma no personal del verbo. Vamos a empezar con la forma personal. Primero que en la forma personal el verbo ya se divide en persona, persona, número y tiempo. Según la persona tenemos en primera, segunda y tercera persona. Al hablar de persona es aquí donde utilizamos los pronombres personales para conjugarlos según primera, segunda o tercera persona. El número según el tiempo singular o plural, ¿verdad? Perdón, el número singular y plural. Y el tiempo que lo podemos utilizar en pasado, presente, futuro, simple o compuesto. Es los tiempos del verbo en la forma personal. Forma personal. También tenemos su modo que puede ser tres tipos, indicativo, subjuntivo e imperativo. La voz que puede ser activa o pasiva y el aspecto que puede ser perfecto o imperfecto. Cada uno de estas clasificación de las formas personales del verbo la iremos aprendiendo poco a poco, pero es necesario conocer que el verbo tiene dos formas. Ya vimos que la forma personal es la que más hemos utilizado porque es cuando se conjuga el verbo según su persona, según su número y según su tiempo. En cambio, la forma no personal del verbo se divide en tres y tenemos el infinitivo, el gerundio y el participio. En el infinitivo son los verbos, todos los verbos que terminen en ar, ir, ¿verdad? Y esto pues sí los hemos visto porque todos los verbos nos presentan terminados en estas palabras. Por ejemplo, rezar, reír, correr, ¿verdad? Todos esos son verbos infinitivos. Entonces esa es una forma no personal del verbo, los verbos infinitivos. Ahora el verbo gerundio, que es cuando el verbo ya se lo conjuga con estas terminaciones ando o yendo, caminando, ¿verdad? Corriendo, etcétera. Y el participio, que es cuando los verbos terminen ado, ido, en so, en to o en cho, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice yo he estudiado, he corrido, ¿verdad? Aquí ya al verbo se lo conjuga de otra manera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las dos formas personales del verbo, personal y no personal. Hemos conocido y hemos trabajado con la forma personal, conocemos los verbos en infinitivo y recuerden que si un verbo está en infinitivo es una forma no personal del verbo, ¿ya? Todos los verbos nos presentan en infinitivo, pero nosotros al conjugarlo lo conjugamos según su persona, su número o el tiempo. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera clasificación en la forma personal del verbo.
Recuerden que en el mapa conceptual que yo les presenté, que es donde está todo lo que vamos a ver el día de hoy, estaba la persona, ¿verdad? Luego estaba el número, ¿ya? Esta se refiere a número y el tiempo. Vamos a empezar con la persona. La persona la dividían en primera, en segunda y en tercera persona, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de primera persona? Se refiere al pronombre yo. Yo les dije que se refiere a los pronombres personales, sí. Cuando hablamos en primera persona, habla del pronombre yo en singular y el pronombre nosotros o nosotras en plural. ¿Por qué? Porque al decir primera persona es la persona que está hablando, ¿ya? Siempre la primera persona es la que está hablando. La segunda persona es la que está escuchándome. Por eso yo le digo tú o usted, vosotros o ustedes, ¿verdad? Entonces la segunda persona es la que escucha. Y la tercera persona es la que no está allí, está muy distante, no se encuentra presente y nosotros le decimos él o ella o usted, ellos o ellas o ustedes en plural. Entonces, recuerden, cuando se refiere a persona, en primera, segunda y tercera son a los pronombres, pero debemos tener en cuenta que según el número hay en singular y plural. Ya, siempre la primera persona es la que habla, la segunda la que escucha y la tercera la que no está presente o está distante. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar en el tema para aprender mejor en cuáles son las formas personales y no personales del verbo. Las formas personales del verbo son aquellas que tienen un sujeto que realiza la acción. Por ejemplo, leo la oración. Ella escribe una carta. Miren, ella escribe. Estamos utilizando un pronombre personal que es ella. Ese pronombre está en tercera persona, ¿verdad? Recuerden que ya hablamos de las personas. Ya, está en tercera. ¿Por qué está en tercera? Porque ella sirve para nombrar a la persona que no está ahí, no se encuentra, está muy distante, estamos hablando de otra persona que no está ahí. Entonces decimos ella, utilizamos el verbo escribe, está conjugado, una carta a su amiga. Entonces, cuando hablamos de las formas personales, utilizamos pronombres. Muy bien, no se olviden esa parte. Ahora, las formas no personales del verbo son aquellas que no aceptan ningún pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, como sujeto. Entonces, muy bien, aquí tengo la oración. Cantando se quitan las penas. Observen, aquí está el verbo, pero no está conjugado ni está utilizando un pronombre. Ya simplemente está el verbo en gerundio, porque estamos con la terminación ando. Miren, cantando. Ya, entonces, en la forma no personal del verbo no se utiliza pronombre, solo el verbo conjugado según su modo, que puede ser infinitivo, gerundio, participo, ¿verdad? Muy bien. En la forma personal sí se utiliza, ¿verdad? Se utiliza el pronombre, el número o el tiempo. En cambio, en la forma no personal solo se utiliza el verbo conjugado. Muy bien. ¿Por qué? Los verbos no se presentan siempre de la misma manera. Nosotros debemos identificar, ¿verdad?, en qué tiempo está conjugado, en qué persona y si es en forma personal o no personal. Porque tienen diferentes formas según la persona, el número y el tiempo al que nos estemos refiriendo. Vamos a hablar de estas formas. A estas se las conoce como formas verbales. La forma verbal es cada una de las maneras en la que se declina un mismo verbo. El conjunto de formas verbales de un mismo verbo se llama conjugación. Por ejemplo, tengo al verbo amar, ¿ya? Y al verbo amar lo hemos observado, lo hemos leído en diferentes formas. Tenemos amemos, amaría, he amado, amará, amando o habría amado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no siempre el verbo se lo va a encontrar de una sola manera conjugado porque existen muchas formas verbales para conjugar el verbo. Cada forma verbal se irá aprendiendo poco a poco. Ahora estamos en las personales y no personales, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en las personales, que es donde utilizamos la persona, el número y el tiempo. Por ejemplo, si yo digo yo he amado, aquí es una forma no personal porque miren, termina en ado, el
verbo y no estamos utilizando ningún pronombre. Recuerden que las no personales, la forma no personal del verbo no usa pronombres y utiliza el verbo según su conjugación. Ahora sí, vamos a recordar lo que les estaba explicando. Según la persona y el número, las formas personales, porque recuerden que solo en la forma personal se utiliza pronombres. Entonces, según la persona y el número, nosotros vamos a identificar que la persona es quien nos dice la acción expresada por el verbo. Como yo les dije, que puede ser en primera, en segunda o en tercera persona. Y el número indica si la persona que realiza la acción es una sola o son varias, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el número indica singular o plural. Primera persona, soy yo, ¿verdad? La que habla. Segunda persona, la que escucha, tú. Y la tercera persona, los que no están presentes allí. Entonces ya entendemos bien el tema de persona y número. Esto es lo que debemos aprender a identificar. Primera, segunda y tercera persona. No se olviden siempre que al conjugar el verbo nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo solo encuentro el verbo amo, no puedo decir tú amo o el amo, ¿verdad? Yo amo. Entonces yo ya sé que amo solito, sin que esté con el pronombre, es un verbo que está conjugado en primera persona. Porque yo lo conjugo en mi mente y digo yo amo, está bien, porque no quedaría tú amo o él ama o ella amo, ¿verdad? Entonces ya sé que este verbo está en primera persona y como estamos diciendo solo uno, es singular. Diferente que encontremos amamos. Y yo no puedo decir ellos amamos o vosotros amamos, ¿verdad? No, o ellas amamos, no. Entonces sería nosotros amamos. Y cuando hablamos de nosotros en plural es la primera persona. Y así nosotros nos daremos cuenta porque debemos aprender muy bien la persona de los verbos para ver en qué persona está. Ahora sí, una vez que ya hemos hablado del verbo, de las formas del verbo y nos hemos enfocado más en la forma personal del verbo porque es la que vamos a practicar y vamos a aprender, vamos a realizar la conjugación de estos verbos muy simples solo con los pronombres personales para practicar. Por ejemplo, yo canto, tú cantas, él canta, ella canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. ¿Ya? Lo hacemos con bailar, saltar, estudiar y cocinar. ¿Ya? Solo lo conjugan, no les pido que me pongan persona, número ni tiempo, no solo la conjugación. Para que practiquen yo bailo, sería verdad. Tú bailas, él baila, nosotros bailamos, vosotros bailáis, ellos bailan. Está con rojo la terminación que realiza el verbo al ser conjugada, ¿verdad? Entonces solo la continuamos. Vamos a referir al verbo según la persona, me escriben según el número y según el tiempo. Por ejemplo, tengo el primer verbo subo. Está conjugado. Como les he dicho, yo en la mente lo conjugo. Será yo subo, él subo, ella sube o nosotros subo. No. Entonces, yo subo. Es verdad. Queda con yo subo. Entonces, cuando hablo de yo, será primera, segunda, tercera persona. Ah, como soy yo, la que estoy hablando es primera persona. A ver, ¿de cuántas personas estoy hablando? ¿De una o de varias? De una, entonces el número es singular. Ahí escribo. Y a ver, el tiempo, estaré en presente, pasado, futuro. Yo subo, es algo que estoy haciendo ahora, entonces está en presente. Y así entonces continúo con los otros verbos. Ya tengo gritabas. Yo gritabas o tú gritabas, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van conjugando, ya, porque estos verbos están todos conjugados para que usted ponga en qué persona, en qué número y en qué tiempo está. ¿Por qué les pongo si es posible? Porque si tal vez no entienden alguno, me lo pueden preguntar, pero tratemos de revisar los apuntes que hemos copiado el día de hoy para que ustedes puedan realizarlo. Ahora sí, después de la actividad que hicimos, clasificando los verbos según su persona, su número y su tiempo, vamos a hacer esta actividad un poco más con creatividad, vamos a dibujar y a colorear y a escribir una oración con el verbo adecuado en cada caso. Observamos la imagen, ya. Recuerden que los que no pueden imprimir tienen que dibujarlo.
¿ya? Y es mejor porque estamos desarrollando esa motricidad fina en las manos, dibujando y coloreando. Dibujan y observan qué hace la niña. Aquí yo les doy el ejemplo. La niña está jugando, ¿verdad? ¿Ya? O ustedes pueden poner otro verbo, acariciar, jugar, correr o saltar. Entonces yo aquí veo que la niña está jugando con el perro. Entonces pongo Luisa juega con su perro. Estoy utilizando el verbo jugar, pero está conjugado. Luego miren aquí qué hace este perrito, qué hace acá la niña y qué hace acá la otra niña y realizamos una oración. Pueden utilizar los nombres de las personas o un pronombre. Por ejemplo, ella o el perro, ¿verdad? Entonces así lo van utilizando. Y terminamos las actividades en el portafolio por el día de hoy. Ahora sí, me despido. Kayakaman, Yachachucuna.